Bien, vamos a terminar el tema de vistas y después vemos macros. Ok. Entonces, bueno, una vista es una tabla más un diagrama de Gantt configurado, y también puedes tener un filtro y un agrupador, es decir, una vista está constituida o puede estar constituida por esos 4 elementos. Y el acceso a las vistas está ya sea o en tareas, diagrama de Gantt, y hay de dar cuenta, las vistas que ya trae Project las vas a tener en la sección de integrada. Si necesitas más vistas, pues te vas a la opción de más vistas, y ahí vas a tener acceso a todas las vistas que están en Project. Y si Ok. tú quieres crear también tus propias vistas, pues también lo puedes hacer. Entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a crear nuestras propias vistas. Entonces, hay al menos 2 formas en las cuales puedes crear tu vista. La más sencilla es que te vas a tareas, diagrama de Gantt, y le das clic en guardar vista y le pones un nombre. Pues aquí vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a darle el nombre de ejemplo y después la vamos a modificar. ¿Lista? A ver. Diagrama de Gantt, guardar vista. Ok, listo. Muy bien. Ahora bien, esa vista, igual una vez que tú la creas, la puedes modificar. Entonces vamos a modificarla. Nos regresamos a tareas, diagrama de Gantt. Y Ajá, fíjate que ahorita en la sección personalizada ya te aparece esa vista. sí. Igual que como lo hicimos con tablas. Nos vamos a más vistas. Sigue seleccionada, pero ahora la vamos a modificar. Ok, Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que vamos a utilizar una tabla diferente. Vamos a aplicarle un agrupador y vamos a aplicarle un filtro. ok, Entonces, a nivel de tablas, vamos a decirle que vamos a utilizar nuestra tabla de semáforos. Le vamos a decir que agrupe por riesgos y que nos filtre por tareas críticas, que ese es un filtro que ya existe. tareas críticas. Ok. Le damos clic en aceptar y aplicamos. Ok, y aplicar. Muy bien. Ok. Cuando ya aplicas la vista, si te vas a la pestaña de vistas, ahí te das cuenta que sí ya tiene aplicado el filtro, ya tiene aplicado el agrupador. A nivel del diagrama de Gantt, tú puedes personalizar ese diagrama de Gantt con una combinación de colores. De hecho, por ejemplo, ahorita que tiene esta combinación de rojos, si después lo quieres modificar, pues entonces lo primero que tienes que hacer es aplicas o la paleta de colores o aplicas el estilo de la barra para modificar tu diagrama de Gantt y guardas tu vista. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a aplicar ahorita nada más una paleta de colores. Ahorita como está mostrando la ruta crítica, pues obviamente te aparece en el rojo y no te muestra esa paleta de colores. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar más información en ese diagrama de Gantt. Y vamos a decirle que en lugar de el porcentaje completado, nos muestre lo siguiente, el costo de la línea base. Ok. Pero eso lo tenemos que hacer para las tareas que pertenecen a la ruta crítica. Por eso no lo está haciendo. Pues va de nuevo. Vamos a buscar aquí lo que A mí sea. sí me parecieron. ¿A ti sí te parecieron? A ver, déjame ver a mí, ¿por qué no? Déjame buscar. Aquí está. Voy a seleccionar esta.
tareas críticas, y ahí le voy a decir que me aparezca los costos de la línea base. Y ahora sí. Entonces, para que ya se guarde este diagrama de Gantt, pues tienes que actualizar tu vista. Las vistas. No, perdón. Cancelar. Tareas, guardar vista y actualizar vista actual. Y aquí te está preguntando, oye, ¿quieres que de una vez me la lleve a la plantilla global? Y pues eso ya depende de ti, si te la quieres llevar de una vez a la plantilla global o no. En este caso, pues vamos a decirle que sí, de una vez se la lleve a la plantilla global para que ya esté disponible entre todos nuestros proyectos. Y una vez que creaste la vista, obviamente te puedes cambiar a otra vista y puedes volver a consultar tu vista y ya está configurada pues, para que la utilices así como la creaste. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí te funciona? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a crear una vista adicional. Entonces nos vamos a tareas, diagrama de Gantt. Y bueno, algo que puedes hacer también aquí es aprovechar la vista que ya tienes. Y vamos a irnos entonces a más vistas. Y vamos a decir que la vamos a copiar. Y vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a decirle que queremos una vista que se llame tareas con riesgo y costo. ¿Lista? Sí. Muy bien. En tabla, quiero que me muestre entonces los costos. Ok. ¿Listo? Muy bien. El filtro, vamos a Ujú. decirle que nos muestre las tareas que tienen riesgo. ¿Ese filtro lo tienes? Ya tengo dudas si tienes un filtro de riesgos. Sí lo tienes, ¿verdad? Sí, sí, sí lo tengo. Muy bien. Y que me lo agrupe por el catálogo de riesgos. Ujú. Le damos clic en aceptar, lo aplicamos y pues Ujú. aquí ya tenemos una vista con todas esas condiciones. Ujú. Ok. De nueva cuenta, si quieres modificar el diagrama de Gantt, lo que tienes que hacer es que en este momento lo modificas y actualizas tu vista. Ok. ¿Lista? Sí. Muy bien. Entonces, en particular las vistas, pues si te das cuenta, pues son resultado de los últimos temas que vimos el día de ayer. Para que realmente crees un escenario específico de análisis o incluso de captura de la información, lo tienes que hacer con una vista, pero para tener esa vista, previamente, o creas los campos, bueno, paso número 1, creas los campos personalizados que necesitas. Por ejemplo, aquí, el semáforo de costos. Paso número 2, creas la tabla que necesitas, o ya sea para capturar información o para visualizar información, que en este caso es la tabla de costos. Y adicionalmente, si necesitas hacer un análisis muy específico, pues entonces el siguiente paso va a ser que vas a tener que crear tus propios filtros y tus propios agrupadores. Y una vez que ya tengas toda esta infraestructura, pues ahora sí la integras en una vista. El mayor beneficio que yo le veo a esto es que cuando tú crees la vista, pues obviamente lo que vas a mostrar es lo que necesitas, o ya sea para capturar información o para hacer un análisis específico de ciertos elementos. ¿Lista? Sí, lista. Perfecto.
¿Alguna duda, comentario con respecto a la creación de vistas? No, este momento no. Muy bien. Último elemento de mantenimiento de una vista. Si la vista que creaste o la creaste mal o la deseas actualizar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si la tabla no fue la correcta, pues lo primero que tienes que hacer es actualizar la tabla y volverla a guardar. Si el filtro o el agrupador igual no son los correctos, lo que tienes que hacer es editar o ya sea el filtro o el agrupador y volverlos a actualizar. Ahora bien, vamos a suponer que tú ya tienes o el campo personalizado o la tabla o el filtro en tu plantilla global, es decir, los tienes aquí. Realmente, cuando tú estás, por ejemplo, trabajando con el cronograma de la obra negra y estás visualizando que tienes tanto aquí en la obra negra, en este caso esa vista, como en la plantilla global, esa misma vista, cuando tú lo estás actualizando, la actualización está en tu cronograma y por consecuencia, la versión actualizada solamente va a estar aquí hasta que tú la vuelvas a compartir con la plantilla global. Es decir, la tienes que volver a copiar a la plantilla global. Ya hay Project que va a decir, oye, pero es que ya existe una versión de tu vista. ¿La quieres reemplazar? Y en este caso, pues le tienes que decir que sí, porque si no lo haces, la última versión de tu vista solamente va a estar disponible, en este caso, para tu cronograma de la obra negra. En eso sí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por Ok. qué? Porque eso aplica exactamente, pues, para los campos personalizados, para los calendarios, para la equivalencia que creamos, que en este caso, ¿te acuerdas que nosotros creamos una equivalencia entre columnas de Project y Ujú. columnas de Excel? Y por Sí. ejemplo, aquí que yo, ahorita que yo tengo la obra negra abierta, pues no me aparece la equivalencia en la obra negra porque yo no creé esa equivalencia en la obra negra. Lo hice en otro cronograma. ¿Sí te acuerdas que que lo hicimos en otro cronograma? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, esta parte de mantenimiento aplica para todos estos sujetos. Vistas, informes, módulos, tablas, filtros, calendarios, equivalencias, campos y los agrupadores. Ok. Cuando tú tengas una nueva versión de esos elementos, solamente Ujú. va a estar disponible en el cronograma donde creaste ese elemento. Ujú. Si ya va a ser la versión final, entonces lo tienes que volver a copiar a tu plantilla global y reemplazarlo en la plantilla global. Entonces no se te vaya a olvidar ese dato, porque esto puede ser foco de que vayas a cometer Si, un por ejemplo, se plagio. genera una, no sé, una agrupación, un filtro, una tabla, pero no se comparte en el momento en que se generó, o bueno, en que todavía estaba abierto ese documento y se generó al global para ingresarlo ahí, ya después ya no va a estar disponible, ¿verdad? Es correcto, sí. Tendrías Ok. que abrir, por ejemplo, en este caso, si lo hiciste en el cronograma de la obra negra, Ujú. tendrías que abrir por fuerza el cronograma de la obra negra y compartirlo, Ajá, pasarlo a tu plantilla global. ok. Pero sí me va a seguir apareciendo todo en lo de la obra negra. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Incluso, algo que también puedes hacer después es decir, oye, eh, como son dos versiones, Ujú. eh, para diferenciarlas, realmente lo que yo hago, por ejemplo, fíjate lo que tengo aquí en la plantilla global. Tengo realmente las versiones finales, lo que yo hago es, Ujú. una vez que las copio, por ejemplo, aquí, este catálogo de riesgos, lo copio a la plantilla global. Ahí me dice que ya existe, pero existe Ajá. el prefijo SSM. Cuando yo considero que ya es mi versión final, lo que yo hago es que la versión final que tiene el prefijo SSM, lo cambio y en este caso le pongo el prefijo de QM1 para saber que ya es mi versión final Ok. y no me confunda a futuro de cuál es una versión con la que estoy trabajando solamente en un cronograma y cuál va a ser mi Ujú. versión final para Ok. todos los proyectos.
Ok, ¿Lista? sí. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna otra duda o comentario adicional que tengas? No, ahorita no. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, la documentación respectiva de lo que es la creación de la vista es este proceso. Y de hecho, pues es precisamente lo que te dije hace un momento. Creas la tabla, eh, creas la vista, te vas a más vistas, la modificas y asignas la tabla, el grupo, el filtro, das el nombre de la vista y aceptas, que es precisamente este paso, que fue el que hicimos. Bueno, la parte de filtros lo vimos el día de ayer. Aquí viene la documentación respectiva. En particular, toda la documentación que yo les paso a ustedes, pues es solamente como respaldo si se les llega a olvidar, pues algo de lo que vimos en el curso. La verdad es que Project en particular es de mucha práctica. Si tú no utilizas Project después del curso, pues gran parte de lo que vimos en estos 3 días se te va a olvidar. Esa es la desventaja de Project, Ujú, que es de sí. muchísima práctica. Muy bien. Sí, creo que mucho de los programas es más la práctica, ¿no? A lo mejor ahorita me puede decir, ¿sabes qué? Pues, sigues estos pasos, pero es más estarlos practicando para como que se te graben esa información. Sí, eso es una. Ujú, Y realmente la otra es cuando tú creas un cronograma desde cero, ujú. antes de empezar a dar de alta las actividades y recursos y todo eso, lo que a ti te debe quedar bien claro es realmente cómo quieres estructurar tu proceso de construcción de tu producto o de tu servicio. Para mí eso es como que el factor fundamental. Y una vez que en tu mente ya queda, ya tienes como que una estructura inicial muy clara, pues ahora sí ya empiezas a vaciar en el proyecto esa estructura. La mayoría de la gente, cuando empieza a utilizar Project, realmente no hace eso. Lo que hace es que empieza a dar de alta las tareas como si fuera una bitácora de trabajo. Y desde mi punto de vista eso es un error de concepto porque realmente no estás definiendo la mejor forma como puedes construir ese producto o servicio, que de hecho tiene mucha relación con lo que también te platiqué del concepto de caja negra. Eh, si tú estructuras correctamente tus cronogramas y aplicas ese concepto de caja negra, para ti va a ser más sencillo darle mantenimiento a tu proyecto, porque haz de cuenta que lo que estás creando son, si no elementos individuales, sí son elementos que cuando los termines de construir, ya los puedes consumir. Entonces, ahí lo que tú puedes cambiar a futuro es ese proceso de construcción o el orden de construcción de esos elementos. Es decir, puedes jugar con ese orden de construcción. Si no haces eso, entonces muy seguramente lo que vas a tener como cronograma es un cronograma en donde todas las tareas se relacionan entre sí y por consecuencia no puedes modificar ese orden de construcción y por consecuencia, si una tarea se te retrasa, ya vas a tener impacto en las demás actividades y darle mantenimiento de esa forma a tu cronograma, pues va a ser bastante más complejo para ti. ¿Lista? Sí, lista. Muy bien. Bien, lo que creamos como escenarios, en particular el escenario de semáforo, es un escenario que a mí me gusta mucho cuando yo estoy administrando proyectos de mis clientes, porque es el escenario más rápido y más sencillo que ellos pueden entender. E incluso ya después con el paso de unas cuantas sesiones sin que tú les expliques. Porque esa es la idea de un semáforo. Que ellos, pues obviamente ya todos estamos familiarizados con el funcionamiento de un semáforo. Y pues básicamente aquí la primera explicación es la que haces el primer día cuando les muestras los semáforos. Y ahí es donde les dices, oye, pues verde significa esta desviación, amarillo es la siguiente desviación, rojo significa esta desviación, blanco significa esto, azul significa esto otro. Y otra cosa que tienen los semáforos es que si te das cuenta, cuando nosotros los creamos, realmente si tú los quieres ajustar,
por ejemplo, este semáforo de costos. No ajustas la fórmula. Lo que vas a ajustar es solamente los parámetros de desviación. Y eso es muy sencillo porque no estás tocando la fórmula. Y por otro lado, lo que haces con los semáforos, déjame cambiarme a la tabla de semáforos, es que todos, salvo el de riesgo, pero trabajo, costo y duración tienen la misma interpretación, es decir, todos mantienen la misma fórmula y el mismo nivel de desviación. Y eso hace que puedas detectar más fácilmente la problemática que tienes en tu proyecto. ¿Lista? Sí, lista. Muy bien. Seguimos con capítulo número 6. El escenario que nosotros hicimos de trabajo, tanto el semáforo como las columnas, realmente lo que te permiten a ti es identificar dónde puedes tener un problema desde el punto de vista consumo mayor de horas hombre y a futuro lo puedas corregir. Ese es el objetivo. Y exactamente con el escenario de costos, eso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos identificando, bueno, por un lado, estamos aislando cada una de esas variables, es decir, tenemos un escenario para aislar la variable de costos, tenemos un escenario para aislar la variable de trabajo y tenemos un escenario para aislar la variable de duración. Y el objetivo de estos escenarios es que tú identifiques realmente si cuando detectas una desviación, esa desviación o es consecuencia de actividades con mayor duración, de que estás asignando más recursos a tus actividades actuales o de que hiciste, perdón, una muy mala planeación de los insumos que necesitas para tu proyecto. Y en tu caso, por ejemplo, no sé qué tanto tengan control, por ejemplo, de esa parte de costos, porque te platico. Antes de la pandemia, yo daba muchos cursos en Monterrey y en particular los alumnos que yo tenía eran o ingenieros civiles o arquitectos. Y lo que ellos me comentaban mucho es que realmente ellos, el problema que tenían, el problema más fuerte que tenían, o sea, sí tenían problemas de retraso, pero el problema más fuerte que tenían en sus proyectos es que ellos hacían una estimación de recursos materiales y y en particular se les iban mucho de la mano ese control de costos. Y gran parte de eso era, porque no tenían una herramienta que les centralizara los costos de sus recursos. Y dos, había ciertos escenarios que ellos no consideraban, por ejemplo, el valor de los recursos materiales en función del tiempo. O dos, la parte de desperdicios, que eso también es algo muy importante para este tipo de proyectos. Y al final, pues cuando ellos hacían ya un análisis financiero, pues resultaba que realmente las ganancias que ellos obtenían de sus proyectos eran muy pocas. Y en el inter del proyecto, en particular cuando eran proyectos pues de una cantidad considerable de tiempo, es decir, de más de un año, nadie tenía un control o nadie quería asumir esa responsabilidad de tener una mejor administración de la parte de sus recursos materiales. Y pues básicamente lo que se provocaba en el proyecto es que simplemente se tomaba como cultura el decir, oye, pues necesito más recursos, los tienes que comprar, pero no llegaban a un punto de identificar cómo iba a terminar el proyecto si seguían consumiendo más recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, en particular, estos escenarios sí te pueden servir mucho para ti, para que vayas detectando que si estás consumiendo de más, pues realmente no vas a terminar correctamente tu proyecto. Y correctamente para mí significa que termines realmente en tiempo, que termines con los recursos planeados, que termines con una ganancia y que sea realmente una ganancia muy buena. Y eso va a provocar por consecuencia que tengas un cliente satisfecho.
que desde mi punto de vista debería de ser lo más importante, porque cuando tienes un cliente satisfecho, pues básicamente es el resultado de todo lo que hiciste atrás para que él estuviera contento. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, definitivamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, y esta es otra cosa. Eh, en particular, cuando yo he estado en reuniones de avance, mucha gente solamente se va por el porcentaje de avance completado. Y como te dije, ese número obviamente sí es valioso, pero es valioso si lo relacionas con estos escenarios. Si no lo relacionas con los demás escenarios, realmente el que me digas, oye, pues voy a un 50% de avance o voy a un 90% de avance, Ujú, pues no es tan significativo. De hecho, digo, ya de manera real, lo que a mí algún día me comentó un cliente es que tenían un proyecto con el 99% de avance desde hace 6 meses. ajá, Entonces ahí es donde tú dices, oye, pues es que eso no es cierto. O sea, no puedes decir que tienes un 99% de avance y llevas 6 meses reportando ujú, 99% de avance. Entonces ahí es ujú, donde realmente no estás utilizando correctamente la herramienta, porque no le estás ajustando. Es precisamente lo que vimos el día de ayer. O sea, ahorita que te platiqué este escenario, digo, yo ujú, nunca había pensado realmente por qué tenían esa situación. Y si te das cuenta de lo que estaban, más bien de lo que no estaban haciendo. O sea, tenían un 99% de avance porque ajá, no daban de alta el trabajo adicional que estaba en ese intervalo de los 6 meses. Por eso es ese 90, bueno, más bien por eso ese número era tan alto y por eso se mantenía constante, ujú, porque no incorporaban todo el trabajo adicional que estaban haciendo el proyecto. Y eso es un ujú, error de concepto. Tuve otro cliente ajá, que al menos lo que yo entendí que ellos hacían con el cronograma es que una vez que hacían la planeación, sí generaban línea base, pero después de que generaban línea base, por ningún motivo daban de alta trabajo adicional. Eso era por un ujú, lado, es decir, actividades adicionales nunca las daban de alta. Y otro error de concepto que ellos cometían es que, por ejemplo, si decían, oye, pues yo tengo una tarea de un día. Lo que ellos reportaban es si estaba o no estaba terminada esa tarea de un día. Pero lo que no reportaban es que, una, si se habían llevado más tiempo, eso ya no lo ajustaban. Dos, ujú, si esa tarea comenzaba días después y terminaba días después respecto a lo planeado, tampoco lo reportaban. Entonces, la información que obtenían de Project era básicamente el avance planeado, pero no basado en una situación real, sino básicamente cuando sí terminaste una tarea, pues ahora sí, ujú. dime que la terminaste, pero sin que el administrador de ese proyecto hiciera ningún ajuste en el cronograma. Y si tú haces eso, pues realmente lo que estás haciendo es, digo, literalmente le estás mintiendo a todos, ¿estás de acuerdo? Porque no tiene nada que ver la realidad con lo que estás mostrando en el cronograma o con lo que está sucediendo en el proyecto. ¿Lista? Muy bien. Pasamos al siguiente tema, macros. Eh, ¿Has generado alguna vez tú alguna macro en Excel? Sí, en Excel sí. O Muy sea, bien. pequeñas, pero sí. Sí. De hecho, ese es el siguiente comentario que te iba a hacer. Eh, Ujú, en Project, eh, tú puedes generar también macros, pero ajá, realmente para que le saques provecho a una macro, el requisito es que conozcas Visual Basic, o sea, que sepas programar. ujú, ¿Por qué? Porque tú puedes automatizar un proceso en Project, pero realmente para que lo puedas automatizar, necesitas conocer los objetos propios de Project. Si no ujú, los conoces, sí puedes hacer macros muy sencillas, ujú, sin programación, que de hecho pues es lo que vamos a tener que hacer
en este curso, Ujú. porque realmente para explotar bien macros, pues se necesita un curso específico en donde, uno, se les dé una introducción de Visual Basic, dos, se les dé una introducción de los objetos propios de Project, y tres, pues ya Ujú. hagamos ejercicios específicos de macros con Project. Ok. Entonces, pues por lo menos para que te lleves una idea de cómo puedes hacer tus propias macros, pues vamos a Ujú. hacer dos macros. Ok. La primera macro que vamos a hacer es, bueno, de entrada, déjame quitar ya esta vista. Vamos a quedarnos con la vista del diagrama de Gantt, porque no quiero ni filtros ni quiero agrupadores. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una macro que de Ok. manera automatizada me convierta las tareas manuales en automáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner algunas tareas como manuales, de preferencia tareas que no hayas ya reportado como terminadas. Y ese va a ser nuestro primer paso. Ok. Muy bien. Y entonces, pues el segundo paso es ya hacer la macro como tal. Entonces, para hacer la macro, lo primero que tienes que validar es que realmente tu proyecto sí puede ejecutar macros. Entonces, para eso nos vamos a ir a vistas, macros y seguridad de macros. Y tienes que tener habilitada la ejecución de las macros, que es la última opción. Mm, habilitar todas las macros. Ok. Muy bien. ¿No lo tenías habilitado? No. Muy bien. Si no lo tenías habilitado, lo que significaba es que no puedes ejecutar en este momento el código Ujú. Visual Basic. Entonces, por eso lo tienes que habilitar. Ah, Ahora ok. bien, si te das cuenta, ahí te está dando un mensajito, te dice, no es recomendado. Puede Ujú. ejecutar código posiblemente peligroso. Ujú. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, lo que tú puedes hacer ahí en tu macro es que te borre archivos o que te mueva archivos o que todo lo que te estés tecleando, pues se guarde en Ajá. un archivo. O sea, cosas, a eso se refiere ese mensaje, que es algo potencialmente peligroso. Pero obviamente eso lo haces pues, cuando ya tienes realmente un perfil de programador y es un perfil de Ujú. programador, pues ya de cierto nivel. Ok. Muy bien, le damos clic en aceptar. Y ahora sí, ya puedes más bien, ya puedes grabar tus macros. Entonces nos regresamos a ese mismo botón y le vas a decir que quieres grabar una macro. Y le tienes que poner por fuerza un nombre a ese código Visual Basic. Y eso lo haces aquí. Y ese código Visual Basic no debe de tener acentos, no debe tener caracteres especiales y tampoco debe de tener espacios. ¿Por qué? Porque en particular este nombre se convierte en el nombre de la subrutina de Visual Basic. Y las subrutinas de Visual Basic no te permiten todas esas excepciones. Es decir, tienes que poner a fuerzas letras sin acentos. Entonces vamos a ponerle nuestras iniciales, tareas automáticas. Luego, eh, si tú quisieras hacer un llamado de esa macro con una combinación de teclas, aquí Project está diciendo, pues entonces da de alta esa combinación de teclas para que hagas el llamado. Eso no lo vamos a hacer Ujú. desde aquí, lo vamos a hacer mejor desde un icono, que van a ser estos iconos. Ok. Y adicionalmente, Project te dice, oye, ¿dónde quieres grabar esa macro? ¿En tu plantilla global o la quieres utilizar solamente en este proyecto? Entonces vamos a decirle que sí la queremos utilizar en la plantilla global. Pues dejamos ahí, Ok. archivo global. Y si, posteriormente te dice, oye, pues te recomiendo que documentes tu macro. Y esto en particular sí hace mucho sentido Ujú. cuando tomas en serio esta funcionalidad y generas mucho código, o más bien cuando generas muchas macros. Y Ajá. básicamente es para que sepas de qué se trata, pues cada uno de esos, cada una de esas macros. Entonces, pues sí, vamos a documentarlo. Ok. Convierte las tareas manuales en automáticas. Y por último,
Ya vienen dos parámetros que son más técnicos, que es cómo voy a hacer referencia a las filas y cómo voy a hacer referencia a las columnas. Y para ambos tienes dos opciones, referencia absoluta o referencia relativa. Esto para macros que vayan a ser relativamente complejas, sí es muy importante. Me explico. Y el ejemplo que te voy a dar va a ser específicamente con columnas. Por ejemplo, si tú vas a actualizar el porcentaje completado, la referencia de columna sí es muy importante, porque lo puedes hacer de manera absoluta o de manera relativa. Absoluta significa que vas a hacer referencia al nombre de la columna, es decir, porcentaje completado. Pero si tú seleccionas una referencia relativa, lo que va a hacer esta macro es que va a decir, a ver, pues yo voy a buscar la columna de porcentaje completado en esta tabla, pero por su posición, es decir, voy a empezar a contar y a buscar esa columna. Y voy a decir, a ver, ¿esta columna es porcentaje completado? No. Segunda columna es porcentaje completado, no. Tercer columna es porcentaje completado, no. Cuarta columna es porcentaje completado, sí, es decir, es la cuarta columna de esta tabla y ahí es donde voy a actualizar valores. Entonces, eso sí es muy importante. Eso es de preferencia. En particular para columnas, yo te recomiendo que mantengas la referencia absoluta y a nivel de filas mantengas la referencia relativa. Una fila es, pues obviamente, todos los renglones. Y dependiendo de lo que haga tu código Visual Basic, lo que puedes hacer es barrer todo tu cronograma, es decir, leerlo de arriba hacia abajo. Y así como lo vas leyendo, vas a ir actualizando cierta columna de esa actividad. ¿Lista? ¿Sigues por ahí? Sí. Ah, muy bien. Muy bien, entonces una vez que le das clic en aceptar, todo lo que hagas desde el punto de vista clics se va a convertir en una instrucción Visual Basic. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a tareas. Vas a seleccionar la columna modo de tarea en la parte gris. Vas a seleccionar el botón de programación automática. Sí. Le das clic. Ya con eso tus tareas se convirtieron en manuales. Y es lo único que vamos a hacer. No, en Entonces ahí automática, ya ¿no? vamos a detener nuestra macro. Pues nos vamos a vistas, macros, y detenemos la ejecución de la grabación de nuestra macro. Entonces, ahora vamos a probarla. Y para probarla, pues tenemos que dar de alta de nueva cuenta tareas manuales. Y una vez que ya tenemos algunas tareas manuales, nos venimos de nueva cuenta al botón de macros, pero ahora le vamos a decir que queremos ver nuestras macros almacenadas. Y aquí está mi macro, la selecciono y la ejecuto. Y ya, efectivamente, sí Se me puso cambió. las tareas manuales en automáticas. Muy bien. Si tú quisieras ver o quisieras modificar el código Visual Basic, lo puedes hacer. Entonces, te regresas al botón de macros, te vienes de nueva cuenta al botón de ver macros, seleccionas tu macro, pero ahora le vas a dar clic al botón de modificar. Y ese botón te va a abrir el editor de Visual Basic. Entonces, pues esto es una subrutina y de hecho, en particular Visual Basic yo creo que es el lenguaje de programación más sencillo de aprender, porque casi es interpretar en inglés lo que estás haciendo. Y aquí te está diciendo, pues estoy creando una subrutina que se llama SSMTA, le puedes pasar un parámetro, en este caso no tienes parámetro, estás poniendo un comentario y pues básicamente lo que estás haciendo son dos instrucciones. Estás seleccionando una columna y después de que la seleccionas, le pasas un parámetro que se llama modo de tarea. Tienes otra instrucción que se llama select o set task mode, es decir, pone el modo de tarea, y le estás diciendo el parámetro de manual, te lo estás poniendo en false, y por consecuencia,
Si quisieras hacer el proceso inverso de que todas las tareas fueran manual, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. En lugar de false, se lo pones en true. Y ya con eso vas a tener todas tus tareas manuales y terminas tu subrutina. Eso es lo que hace, pues, esa macro con 2 instrucciones. Si no quieres ver tu código Visual Basic, pues te sales de ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un acceso rápido de esa macro y lo vamos a poner aquí. Entonces, eso lo haces en Archivo, Opciones, y te vas a ir a Personalizar cinta de opciones. Y me espero a que estés ahí. Muy bien. Y en Personalizar cinta de opciones, debajo de comandos disponibles, abres el menú y vas a seleccionar macros. Ok. Muy bien. Lo que yo voy a hacer primero es que voy a seleccionar... no, perdón. Sí, voy a seleccionar esta, que es la que acabo de crear. Ajá. Y le voy a dar clic en Agregar. agregar. Ah, pero tengo que seleccionar en qué pestaña. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir... perdón, me equivoqué, cometí un error. No es en personalizar cinta de opciones, es en barra de herramientas de acceso rápido. Por razón estaba viendo Ok. raro. Ujú. Entonces, selecciona barra de herramientas de acceso rápido y de Ajá. nueva cuenta macros y seleccionas tu macro y le das clic en agregar. Ok. Y una vez que le das clic en agregar, ya te la va a poner en esta sección, pero adicionalmente le puedes asignar un icono. Entonces le das clic en el botón de modificar y Ujú. seleccionas cualquiera de los iconos que aquí se te presenta. Ujú. Yo Ok. voy a seleccionar el icono de la llave, Ujú. aceptar, aquí ya me lo está poniendo, Ujú. y aceptar. Y aquí ya te Ok. lo pone en la parte superior izquierda. Entonces Ujú. vamos a hacer la prueba de nueva cuenta de nuestra macro. Vamos a poner de nueva cuenta tareas manuales. Y ahora vamos a ejecutar la macro desde el acceso rápido. Ya ahí está. Ok. Muy bien. Obviamente, si no quieres ver posteriormente ese icono, pues te Ujú. vienes de nueva cuenta a las opciones de configuración Sí. y lo eliminas. Por ejemplo, yo lo voy a eliminar, algunas que ya tenía. Esta la voy a eliminar Ajá. y ya va a O sea, siguen existiendo, pero no en tu acceso rápido. exactamente. Ya desapareció del acceso Ujú. rápido, pero Ok. la macro como tal sigue existiendo. Ujú. Ok. ¿Está? Sí. Muy bien. ¿Dudas respecto a macros? No. Muy bien. Eh, déjame regresarme a la presentación. Entonces, bueno, aquí está la documentación de las macros. Impresiones. Este tema en particular, creo que tú ya lo conoces, pero realmente, bueno, no sé. No sé tu caso. ¿Tú sí mandas a imprimir tus cronogramas? Sí. Bueno, en ocasiones cuando tenemos que compartirlo a alguien o a veces para revisión, que nada más queremos así como que vean los detalles, sí lo imprimo. Pero ¿lo imprimes a PDF o lo imprimes a papel? PDF. Perfecto. Sí es lo que te iba a decir. Digo, a mí en lo particular no me hace ningún sentido que lo mandes a imprimir a papel, Ajá. porque los documentos por ahí cambian de un día para otro. Sí. Entonces, el hecho de que tú lo imprimas ahorita, pues realmente te sirve de muy poco, pues porque el día de mañana ya va a estar actualizado. Ujú, sí, Y claro. es mucho desperdicio de papel. Ujú. Pero sí le encuentro mucho sentido a mandar impresiones a PDF, pero en particular cuando ya tienes tus reportes. Pero entonces, Ujú. cuando veamos reportes, regresamos a este tema de impresiones, porque ahí es donde sí le encuentro Ok. bastante utilidad. Ujú. Muy bien. Aquí está la documentación de impresiones, pero eso lo vemos posteriormente.
De la plantilla global, ya solamente vamos a hacer un resumen, porque ya vimos este tema. La plantilla global, en estricta teoría, este archivo de global.mpt, tú no lo puedes borrar de project. ¿Dónde está guardado este archivo? Cuando tú instalas project, se crean una serie de carpetas ocultas y dentro de esas carpetas ocultas está tu plantilla global, que es el global.mpt. Es decir, si es un archivo físico, tú necesitarías tener permisos de administrador, pues para tener acceso a esas carpetas ocultas y poder modificar tu plantilla global. Ahora bien, el escenario que te voy a plantear es el siguiente. Por ejemplo, tú ya configuraste tu project con campos personalizados, con equivalencias, con calendarios, con grupos, con filtros, con tablas y con vistas. Sí. Ah, ya con macros. Cuando tú veas módulos, lo que significa un módulo es una macro de Visual Basic. Entonces, lo único que no hemos visto es la parte de reportes, que es lo que vamos a ver en el siguiente, no, en 2 capítulos posteriores. Pero si Joel te dice, oye, pues pásame todo lo que hiciste en Project en particular, todo lo que configuraste, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues si ya todo lo tienes en tu plantilla global, pues algo muy sencillo que vas a hacer es creas un cronograma en blanco y vas a hacer el proceso inverso que hemos hecho en este ejercicio. Te vienes a tu plantilla global y dices, a ver, pues le voy a pasar a Joel mis vistas. Entonces seleccionas de tu plantilla global y se las copias al cronograma que le vas a pasar a Joel. Y eso vas a hacer pues para todo lo que hayas configurado. Es decir, informes, módulos, tablas, filtros, calendarios, equivalencias, campos y agrupadores. Y ya que tengas todos esos elementos en el archivo o en el cronograma que le vas a pasar a Joel, lo que va a hacer Joel es abre ese archivo y él va a hacer el proceso inverso. Empieza a pasar los campos, los grupos, los filtros, los calendarios, las equivalencias, tablas, vistas, informes y módulos a su plantilla global y él ya no va a tener que dar de alta todos sus elementos, ya los va a poder consumir. Entonces, eso es, la verdad es que es un muy buen tip y se lo puedes hacer para todos tus compañeros que tengan una licencia de proyecto. Ahora bien, hay ciertos peros. La versión de Project de todos ustedes debe de coincidir. Es decir, si Joel te dice, oye, yo tengo la versión 2013 y es la versión en inglés, y tú tienes la versión 2019 o una versión más actualizada, ahí es donde este archivo de configuración te dice, es que no somos idénticos, porque no estamos en la misma versión. Entonces, sí ten cuidado también con esas cuestiones técnicas. Es decir, antes de que le pases esta configuración, validen que sí tengan las mismas versiones. ¿Por qué? Tú tienes la versión en español, ¿estás de acuerdo? Muy bien. En la versión en inglés, déjame regresarme al cronograma. Y en particular, no esta vista, sino la vista digo, a la tabla de entrada. Ahí está. Ahí está. Acá. En la versión en inglés, las tareas que no tienen línea base no tienen NOD, tienen NA. NA significa Not Available. Entonces, si tú le pasas un campo configurado para detectar línea base y le pasas NOD a una versión que está en inglés que detecta NA,
obviamente ese campo personalizado no te va a funcionar por Ujú, esa diferencia. Entonces, esas son de las cuestiones técnicas que también debes de tener cuidado. Toda esta configuración que nosotros hicimos es para una versión en español. ujú. Tú tienes una versión en inglés, pues tienes que hacer ese tipo de ajustes para la versión en inglés. Sí, ¿Lista? pero por ejemplo, o sea, se puede evitar eso haciendo todos los pasos nada más en su versión, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra duda o comentario que tengas respecto a la plantilla global? ¿No? Muy bien, ya nada más como resumen, ¿por qué es tan importante la plantilla global y recomendaciones? Por lo que ya platicamos, estandarizar y homologar. Bueno, eso no realmente no lo hemos platicado. Eh, el escenario es este. Cuando nosotros hicimos ahorita, más bien ayer los semáforos, Ujú, el objetivo de los semáforos es que si en tu empresa tú tienes 20, 40, 50 o más proyectos, todos los semáforos por su naturaleza van a significar lo mismo. Es decir, cuando tú veas que algo está en amarillo, pues para todos los proyectos va a significar, oye, tienes una desviación que va del 10 al 20%. Y con eso ya estás estandarizando y homologando la interpretación del estado de tus proyectos. ujú, Y eso es algo muy importante, en particular cuando tienes una cartera de proyectos. O sea, ujú. lo que tú buscas es que cuando tú vayas a una reunión de avance, Sí. independientemente del proyecto, la gente que vaya a esa reunión diga, a ver, yo ya vi que algo está en amarillo y significa que no lo estás controlando correctamente porque tienes una desviación de 10 al 20%. Ujú, Y ya vi que tienes ciertas cosas en rojo, y rojo significa que o esas actividades o esas tareas, resumen, tienen una desviación mayor al 30%. Es decir, lo que nosotros estamos buscando es que en ese tipo de reuniones la gente interprete lo más rápido posible el estatus del proyecto. Y cuando haces o vayas a hacer un análisis más profundo, es decir, a nivel de paquetes de trabajo o a niveles de tarea, la interpretación también sea igual de rápida. Y después, obviamente, te vas a enfocar a identificar por qué tienes ese tipo de desviaciones. ¿Lista? sí. Muy bien. Y obviamente toda la infraestructura que creamos desde el día de ayer hasta el día de hoy Ujú, tiene que ver con que tú le facilites el trabajo a la gente que no está tomando este curso. Es decir, tú estás creando infraestructura para que la gente que está en tus proyectos ajá, pueda interpretar el estado de sus proyectos. Es realmente lo que estás haciendo. ujú. Y eso también obviamente lo haces con la plantilla global, con el escenario que sí ya platicamos hace un momento, decir, a ver, pero es que tú no eres la única que tiene licencia. En tu caso, pues creo que me dijiste que son 4 personas las que tienen licencias de Project, ¿no? Ujú, Muy bien, entonces la idea realmente es que los 4 puedan interpretar de la misma forma los N proyectos que ustedes tengan. Y sí. por último, pues toda la parte de reuso, es decir, realmente no tiene ningún sentido que los 4 den de alta los campos personalizados, los calendarios, etcétera, etcétera. En este caso, con que tú lo hagas, simplemente ya les compartes tu versión configurada a los otros 3 miembros y ellos ya van a poder consumir lo mismo que tú creaste. Ujú, Muy ok. bien, entonces, cierro capítulo número 6 y vamos a pasar a capítulo número 7. Y aquí sí vamos a ver una parte teórica y una parte práctica. Pues la parte teórica es esto, el proceso de administración de proyectos y su relación con la herramienta, que Ok. básicamente son los procesos mínimos que tú deberías de tener en una metodología de administración de proyectos y qué relación tienen con Project. Y luego vamos a platicar de esquemas de trabajo ágiles y vamos a hacer un ejercicio de si es que tú tienes la funcionalidad. Y después te muestro de nueva cuenta eh, Project Online. Muy bien. Parte teórica.
Tú me dijiste que sí tienen más o menos un proceso de creación de sus productos y servicios, pero después me quedó la duda, ¿ese proceso ustedes lo desarrollaron o se basaron en una metodología y después tanto su proceso lo actualizaron a esa metodología o lo integraron a esa metodología o cómo lo hicieron ustedes? Sí, ya hay una cierta metodología, pero pues ya ha sido como un poco modificada en el hecho de ver en qué punto se está tomando y ya le hemos hecho como mejor. Entonces así Ok, vamos, perfecto. según se repite, nos vamos mejorando. Muy bien. Y de hecho de eso se trata una metodología. Pero bueno, si tú estás trabajando con una metodología, en estricta teoría, esa metodología debería contener todos estos procesos. Un proceso de creación de tu proyecto, un proceso formal de planeación de tu proyecto, un proceso de ejecución, un proceso de cierre, un proceso formal de seguimiento y control a tu proyecto, un proceso formal de administración de riesgos y pendientes, un proceso formal de generación de lecciones aprendidas y un proceso formal de administración de controles de cambio. Y ahí Proyecto dice, oye, ¿sabes qué? Yo en lo particular no estoy casado con ninguna metodología. Y eso es algo bueno, ¿por qué? Porque como yo soy una herramienta, pues básicamente lo que yo hago es que independientemente de la metodología con la que tú estés trabajando, yo Project me puedo adaptar a tu metodología. Y eso te permite a ti que, pues con Project tú estés trabajando con diferentes esquemas de trabajo o estés trabajando con diferentes metodologías. Pero Project también te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, de todos estos procesos que tú me estás mostrando, pues la verdad es que yo de alguna u otra forma te puedo ayudar con esos procesos, pero con el único proceso que sí me estoy quedando corto es con ese proceso de inicio. ¿Por qué? Porque realmente yo no tengo la funcionalidad detallada para apoyarte de una mejor forma con el proceso de inicio. ¿Por qué? Porque en el proceso de inicio lo que tú haces es, puedes documentar un caso de negocio, puedes elaborar toda tu justificación financiera y no financiera. Este, y Project en particular no tiene esa funcionalidad. Project te dice, pues a partir de que tú vas a iniciar ese proyecto, yo te apoyo pues, con la creación del cronograma. Pero realmente ese proceso fuerte de creación del cronograma, pues es el proceso de planeación. Y hay Project te dice, pues en particular con la planeación de tu proyecto, pues yo sí te puedo ayudar. Y en particular, Project te dice, mira, si tú quieres hacer la planeación de tus proyectos, pues yo no me quedo corto, es decir, yo sí te puedo ayudar con la planeación de tus proyectos y puedes hacer una planeación de tus actividades, de tus entregables, de tus hitos, de tus recursos, de tus costos. Con todos esos elementos, yo te puedo ayudar. Con el proceso de ejecución, ¿qué relación tiene con Project? Pues básicamente ahí es cuando tú generas línea base y es como que simplemente el detectar que ya pasas de la planeación a la ejecución. Con un proceso de seguimiento, Project te dice, pues es que ahí la verdad es que yo soy muy bueno porque te puedo ayudar con reportes de avance, te puedo ayudar con vistas, te puedo ayudar con tablas, te puedo ayudar con filtros, es decir, te doy demasiados elementos para que tú le des un seguimiento puntual a tus proyectos. Con un proceso formal de administración de riesgos y pendientes. Puede que dice, mira, la verdad es que yo no cubro todos los escenarios o un proceso formal de administración de riesgos, pero sí te puedo ayudar con la parte de personalización de campos que tú generes una cierta funcionalidad de riesgos, que de hecho fue uno de los ejercicios que hicimos el día de ayer, con la detección al menos de qué tareas tienen un riesgo. Entonces, hay de caja o de cajón, Project no tiene nada que ver con administración de riesgos, pero lo que te dice es,
Si tú sabes configurar campos, incluso algo diferente desde el punto de vista de riesgos, de lo que vimos el día de ayer, pues con campos personalizados, ¿estás de acuerdo que lo puedes hacer? Lecciones aprendidas. Hay por ahí que dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo también te puedo ayudar con lecciones aprendidas. Y te puedo ayudar tanto de manera directa e indirecta. De manera directa, pues te estoy dando mecanismos para que identifiques qué tan bien o qué tan mal haces una planeación de proyectos. Y una vez que identificas tanto situaciones buenas como situaciones malas de planeación, tú puedes crear tus propias plantillas de cronograma. Es decir, creas un archivo que va a ser un archivo base, que de hecho de ese escenario no habíamos platicado. Te voy a dejar una tarea opcional, y la tarea opcional que te voy a dejar es que identifiques cuántos tipos de proyectos diferentes tienes en tu organización. ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Qué significa tipos de proyecto? Vamos a suponer que tú dices, a ver, pues es que yo tengo proyectos de mercadotecnia, tengo proyectos de infraestructura y tengo proyectos de construcción. Y pues la verdad es que su naturaleza es que son proyectos diferentes. Ahí es donde viene este concepto de la plantilla de cronograma. Si sabes que tienes proyectos diferentes, pues entonces la recomendación es que tengas una plantilla para los proyectos de mercadotecnia, una plantilla para los proyectos de infraestructura y así sucesivamente. Y lo que vas a tener en esa plantilla es las fases por las que debes de pasar en cada uno de esos diferentes tipos de proyectos. Las tareas básicas que se deben de ejecutar en cada uno de esos tipos de proyectos. E incluso tienes que dar de alta las tareas con la duración estándar que deben de tener esas actividades. Si pudiera relacionar ya esas tareas mínimas base entre sí, pues ya también lo deberías de hacer en esa plantilla. Si quisieras poner, como te lo dije hace rato, duraciones estimadas, ya lo deberías de poner en esa plantilla. Si quisieras incorporar los entregables mínimos que manejas por tipo de proyecto, ya lo deberías de hacer. E incluso, si ya conoces el perfil de las personas que deben de participar en ese tipo de proyectos, ya también lo deberías de incorporar en esa plantilla. Y por último, si son proyectos muy frecuentes, por ejemplo, los proyectos de mantenimiento, la incorporación de costos ya lo deberías de poner también en esas plantillas. ¿Para qué? Para que cuando digas, oye, pues necesitamos hacer otro proyecto de mantenimiento en 3 meses, en automático digas, a ver, pues se requiere este personal, se requiere tanto tiempo, necesitamos elaborar estos entregables y necesitamos solicitar un presupuesto de tanto. Es decir, tus tiempos de reacciones con el manejo de plantillas se deben de reducir y se deben de reducir tanto en la planeación como en la ejecución de proyectos. Controles de cambio. Pues Project también te dice, oye, pues para el manejo de controles de cambio, yo te puedo servir. Que de hecho ese ejercicio no lo hemos hecho, lo vamos a hacer al final de este capítulo. Manejo de controles de cambio. Y por último, tener un escenario más maduro de comunicación. Y ahí Project te dice, mira, la verdad es que sí te puedo ayudar, pero para que te ayude en particular con un proceso de comunicación en donde tu equipo de trabajo esté mejor integrado, pues la verdad es que yo me apoyo en las demás herramientas de Microsoft y en particular me puedo apoyar en OneDrive, me puedo apoyar en SharePoint, me puedo apoyar en Project Server, Project Online, obviamente pues me puedo apoyar en Teams y me puedo apoyar en Outlook. Por ejemplo, OneDrive, ¿para qué te serviría? ¿Te acuerdas el ejercicio que hicimos el día de ayer de la creación del programa? Ese ejercicio hace más sentido cuando tú dices, oye, es que si yo tengo todos estos proyectos en mi máquina,
obviamente yo voy a ser cuello de botella. ¿Por qué? Porque las demás personas que quieran tener acceso al programa de proyectos solo lo van a poder hacer siempre y cuando pues mi máquina esté disponible. Si yo apago mi máquina, pues obviamente ya no van a tener acceso a mi programa de proyectos. Entonces, para que yo no sea cuello de botella, pues en lugar de guardar los cronogramas o el programa en mi máquina, mejor lo dejo en una carpeta de OneDrive y le doy acceso pues solamente a las personas que deben de tener acceso a mi programa de proyectos. Con SharePoint puedes hacer lo mismo, más otras cosas adicionales como subir la documentación de tu proyecto, subir las evidencias, tanto tus documentos Word, Excel, PowerPoint, como subir imágenes, como subir video. Y con Project Server y con Project Online, pues ahí te dice, pues acuérdate que existe la versión de Project Professional y la versión de Project Professional se puede conectar a Project Server y Project Online y ahí puedes administrar tu portafolio de proyectos. Con Teams, pues tú ya sabes qué es lo que estamos haciendo ahorita. Y con Outlook, pues al menos lo que puedes hacer es enviar por correo electrónico tus cronogramas. Entonces, la verdad es que independientemente de la metodología que tú tengas, Project te dice, pues a mí me puedes adaptar a esa metodología y por consecuencia me puedes utilizar. Muy bien. ¿Dudas, comentarios respecto a la relación de Project con metodologías de administración de proyectos? No, no ninguna. Muy bien. Ágil. ¿Nunca habías escuchado de escenarios de trabajo ágiles? No, de eso sí no. Muy bien. Ahí te va. Primero, así como mercadotecnia. Empresas como Microsoft, como IBM, como Google, como Amazon, este, en particular, bueno, empresas de desarrollo de videojuegos, todas esas empresas, desde hace como unos 8 años, dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir por una metodología en cascada para desarrollar mis proyectos. Yo me voy a ir por un escenario de trabajo ágil. Luego, eh, empresas que tienen áreas de mercadotecnia, como por ejemplo Liverpool, Palacio de Hierro, FEMSA. Esas empresas te dicen, oye, ¿sabes qué? Todos nuestros proyectos de mercadotecnia no los hacemos con una metodología en cascada, los hacemos con escenarios de trabajo ágiles. Luego, eh, deporte. Eh, en particular, yo he leído, digo, no lo he vivido con ellos, pero no sé si a ti te guste mucho ver los Juegos Olímpicos, pero en particular, el equipo de ciclismo de la Gran Bretaña, si por ahí después posteriormente investigas, eh, el equipo de velocidad de ciclismo de la Gran Bretaña ha sido dominante en Juegos Olímpicos yo creo que los últimos 3, 4 Juegos Olímpicos, pues básicamente ellos o ganan oro o ganan plata o en el peor de los escenarios ganan bronce. Y la mayoría de las veces ellos son los que ganan mayor cantidad de medallas de oro, plata y bronce en las pruebas de velocidad de los Juegos Olímpicos. Y la persona que cambió el método de trabajo es una persona que dijo, ¿saben qué? Yo también me voy a ir por escenarios de trabajo ágiles para mejorar el desempeño de los deportistas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente de entrada, yo empecé a mencionar empresas de tecnologías de la información que sí están demasiado casadas con estos escenarios de trabajo ágiles. Pero la verdad es que los escenarios de trabajo ágiles no están casados con un sector de la industria. Es decir, si tú me dices, oye, sector de la construcción, por ahí tú no me diste ahorita ningún ejemplo. Bueno, no te lo di, pero sí existen y de hecho yo ya los viví, igual antes de la pandemia. Yo viajaba a Guadalajara y en el edificio donde nosotros dábamos capacitación ahí en Guadalajara,
Yo tengo casi la certeza total de que ese edificio lo construyeron con escenarios de trabajo ágil. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo fui a ese edificio, era un edificio que la mayor parte de ese edificio estaba en obra negra. Es un edificio, no sé si sea de 20 a 30 pisos, pero sí es un edificio bastante grande. Y de esos 20 a 30 edificios, pues la primera vez que yo fui, estaban en uso, creo que un estacionamiento de los 5 que había, y estaba disponible y en funcionamiento el lobby y como 3 pisos. Y todos los demás pisos estaban en construcción. Ahora bien, ¿de qué se tratan los escenarios de trabajo ágiles? Bueno, de entrada, los escenarios de trabajo ágiles no son metodologías de trabajo, es decir, no se te da un proceso que tú vayas a seguir, sino más bien se te dice cómo debes de colaborar en un proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de un escenario de trabajo ágil? Lo que ágil te dice es, a ver, si tú me dices que vas a hacer un proyecto ahorita y que ese producto me lo vas a entregar en 2 años, yo, ágil, te voy a cuestionar a ti, Esperanza, y te voy a cuestionar por lo siguiente. Si yo soy el cliente, yo, Saúl Sánchez, soy el cliente, y tú me dices, oye, en 2 años te entrego el producto, ¿realmente te hace sentido que yo como cliente tenga que esperar tanto tiempo para que me entregues ese producto? Esperanza, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien, y tu respuesta es ¿De qué, perdón? que yo te voy a contratar a ti, Esperanza, para que me entregues un Ujú. producto. Y la Ajá. respuesta que tú me das es que me dices, sí, Saúl, con mucho gusto, pero te lo entrego en 2 años. ¿Como cliente te hace sentido esa respuesta? Pues no, ¿Por qué no? pues porque todavía no te digo ni de qué producto ni nada. No, ya sabemos qué producto, pero tú me estás diciendo, este producto te lo entrego en 2 años. Ujú. ¿Te hace sentido eso? Si tú eres el cliente. Yo soy el cliente. Yo siento que no, ¿Por qué? porque no me está dando más datos, o sea, de por qué me lo puede dar en 2 años. No, realmente no va por ahí. Va en el sentido de que lo que tú me estás diciendo, Esperanza, es, a mí durante esos 2 años me vas a tener que estar pagando porque yo te estoy creando ese producto, pero tú no estás gozando ese producto, es decir, hasta que no lo termine de construir, tú lo puedes utilizar. Entonces, ahí bajo ese escenario, si tú eres el cliente y dices, oye, pues pues como que no me convencen mucho, este, al menos tu proceso de mercadotecnia, pues no es Mm, atractivo porque yo te voy a estar pagando por algo que no estoy consumiendo. ¿Estás de acuerdo? sí, totalmente. Muy bien, y ahí es donde Ágil te dice, ¿sabes qué? Tú no entiendes tu negocio. ¿Y qué significa Ujú, eso? Lo que Ágil te dice, mira, lo primero que a ti te debe de quedar muy claro es un concepto. Y ese concepto se conoce como producto mínimo viable. Y producto mínimo viable es de todos los elementos que constituyen el producto final que tú me vas a entregar, ujú. ¿cuáles son los mínimos indispensables que tú puedes elaborar en el corto plazo que tu cliente puede consumir en ese corto plazo? Y ahí te va. Primero te voy a platicar de escenarios que son lo que más conozco yo. Ok. El primer escenario es algo muy común. ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí. Muy bien. Si tú te vas por una metodología en cascada, esa metodología en cascada te va a decir, oye, pues yo voy a hacer un videojuego de carreras de autos Ujú, ujú. y me voy a llevar precisamente esos 2 años en desarrollar
12 niveles de complejidad de carreras de autos. Sí. Y ahí es donde Ágil te dice, ya estás fuera del negocio, tú no estás entendiendo cómo se crean y cómo se venden actualmente el software de videojuegos. Entonces, si tú conoces ese concepto de producto mínimo viable, lo que Ágil te dice, mira, no hace ningún sentido que desarrolles 12 niveles. ¿Por qué? Porque algo que te puede suceder es que pasen esos 2 años de desarrollo de software, pongas a la venta tu videojuego y tu mercado meta te diga, oye, ¿sabes qué? Pues es que este videojuego yo ya lo jugué hace un año. O este videojuego que me estás dando, una, está muy caro y dos, no está entretenido. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayas hecho 12 niveles si no se va a vender ese producto? Y ahí es donde Ágil te dice, es que tú nunca entendiste tu mercado. Lo que tú debiste de haber hecho es una estrategia para garantizar qué tanto nivel de aceptación tiene ese videojuego. Y lo primero que debiste de haber hecho es precisamente eso, identificar el producto mínimo viable. Y bajo este escenario de videojuegos es, no generes o no desarrolles los 12 módulos. Desarrolla un primer módulo e incluso ese primer nivel que vayas a desarrollar, regálalo. ¿Por qué? Porque realmente lo que a ti te interesa, por una parte, es conocer el nivel de aceptación que tienes de la propuesta de videojuego que tú tienes. Y eso lo tienes que validar de una manera muy rápida. Es decir, dentro del primero o segundo mes, tú ya debes de tener esa respuesta. Si ese videojuego que tú estás desarrollando está siendo bien aceptado o está siendo rechazado por tu mercado. Si el mercado te dice, ¿sabes qué? No tiene ningún sentido tu videojuego, ¿qué harías tú, Esperanza, con ese proyecto? ¿Alguna idea? ¿Esperanza? No escuchaba nada, pero ya escuché. Muy bien. Entonces, ¿hasta dónde escuchaste? Bueno, bueno. Explicar lo de los videojuegos, de que fue el que se da el primer mes de como de gratis para que lo pruebe la gente. Muy bien. Y ahí lo último que te comenté es, vamos a suponer que tú desarrollas ese videojuego y yo soy el usuario y te digo, no, a mí no me gusta ese videojuego. Como desarrollador, ¿qué harías tú con ese proyecto? Pues a lo mejor ver qué es lo que está pidiendo el mercado y a lo mejor hacer modificaciones. Exactamente. Tienes básicamente dos alternativas. La primera alternativa más drástica es cancelas De ese cada área. proyecto. ¿Y por qué lo vas a cancelar? Porque si la respuesta es tan agresiva por parte de tus clientes que te dicen, oye, no me interesa, pues ahí el mensaje es muy claro. ¿Para qué voy a desarrollar otro nivel del videojuego si ya sé que no se va a vender? Entonces, hay por lo menos lo que estás obteniendo de beneficio con este esquema de trabajo es que tus pérdidas van a ser menores. Ahora, vamos a suponer que la respuesta que te dan tus usuarios te dicen, oye, como que el concepto era bueno, pero no terminaste de desarrollarlo. Entonces, ahí aplica lo que tú acabas de decir. Oye, pues entonces el problema que realmente tengo es un problema de calidad y lo que tengo que hacer es hacer más innovador este videojuego. Pero ya me di cuenta que tengo que cambiar la forma y el concepto de cómo tengo que desarrollar ese videojuego. Y lo hiciste en el corto plazo. Y lo que estás obteniendo de beneficio son dos cosas. Una,
evitarte que tengas pérdidas muy fuertes en ese periodo de tiempo. Y 2, mejorar la calidad de tu producto o tu servicio y reorientarlo a lo que realmente te está pidiendo el mercado. Y por eso es tan importante que lo hagas en el corto plazo. ¿Lista? Bueno. Sí. Muy bien. De lo que tú haces en tus proyectos, ¿te está haciendo sentido este concepto de esquemas de trabajo ágiles? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Pues puede ser a lo mejor internamente en el hecho del ¿Ya no te escucho? programa. No te escuché nada. Bueno, que puede ser al principio cuando nosotros estamos proponiendo estamos haciendo apenas nuestro programa, en el hecho de ver si nos va a funcionar ese o no. A lo mejor a mí se me está pasando algo o no va a ser funcional para el área de operación. Sí. Entonces ya es como decirles, ¿saben qué? Va en este sentido y ya ellos pueden decir, ¿sabes qué? Si nos puede funcionar antes de que empiece el proyecto o no. Decirnos, ¿sabes qué? Aquí puede ser modificar esto, irte más por esta vía, que puede ser más factible. Muy bien. Va más o menos por ahí. La verdad es que tampoco es tan sencillo y me explico por qué. Cuando tú trabajas con estos escenarios de esquemas de trabajo ágil, culturalmente tienes cambios muy fuertes. Me explico. Al menos en los proyectos donde yo he trabajado, no existe realmente una comunión muy fuerte entre lo que es el usuario y la gente que desarrolla el producto o el servicio. Es decir, el usuario está por una parte, la gente o el equipo de desarrollo está por otra parte, y los puntos de contacto son muy aislados. Es decir, o te veo al principio del proyecto y también te veo al final del proyecto cuando ya tengas el producto, y eso va a ser nuestro punto de contacto. Y aquí con los escenarios de trabajo ágiles, no. Si eso es realmente un producto que yo estoy haciendo para ti, pues, ¿qué crees? Que realmente tú tienes que intervenir en ese ciclo de desarrollo del producto de servicio. Es decir, te necesito casi de la mano para que ambos estemos desarrollando ese producto o ese servicio. Y obviamente el cambio cultural es muy fuerte, pues porque hay mucha gente que dice, no, la verdad es que si tú eres la persona que construye ese producto, yo no entiendo para qué necesites de mí. O sea, yo soy el cliente, muy entre comillas, y la verdad, como cliente, yo lo único que espero es que me entregues este producto. Y eso es uno de los errores de concepto que Agile quiere, si no eliminar, al menos sí mitigar. Y hay, otra de las cosas que mete Agile es lo que yo te platiqué ya previamente y varias veces del concepto de caja negra. Y ahí viene un concepto que se llama sprint. Y un sprint es esa implementación del concepto de caja negra. Y lo que Agile te dice es, al término de cada sprint, y de entrada, ¿qué es un sprint? Un sprint es una unidad de tiempo muy pequeña en la que tú te comprometes a entregarme una funcionalidad o una parcialidad de tu producto totalmente funcional. Es decir, cuando tú termines un sprint, lo que hayas desarrollado dentro de ese sprint, yo como cliente o yo como usuario ya lo puedo consumir. Ese es el beneficio que me va a dar el sprint. Si tú tienes 3 sprints, pues al término de cada sprint me vas a entregar un elemento totalmente funcional. Es decir, no me estás dando el producto terminado, pero de todos los elementos que construyen el producto terminado, me vas a dar un subproducto que yo, usuario, ya puedo consumir en el corto plazo. Y por consecuencia, lo que tú estás haciendo con el proyecto es descomponerlo en metas y al término de cada meta, tú me vas a dar un elemento. Una, que ya me puedes cobrar también, que ese es otro beneficio. Y 2, que yo, cliente, puedo utilizar. ¿Lista? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver
¿Qué es lo que te da Project para que puedas implementar estos conceptos? De entrada, lo primero que quiero validar contigo es si tienes esa funcionalidad. Entonces, para ver eso, te vas a ir a Archivo y debes de tener este botón, Proyecto de Sprints. ¿Puede ser que lo busquen más plantillas? A ver, ¿O búscalo. a veces me tiene que salir inmediatamente? Pues sí, te debería salir ahí. Y si no te sale ahí, déjame ver. En la pestaña de proyecto deberías de tener un botón que se llame A ver, Administrar Sprints. proyecto. No, no lo tiene. Mm, Vamos a ver si lo tienes oculto. Ok. Vámonos a Archivo, Sí. Opciones, Opciones. barra de herramientas de acceso rápido Sí. y te vas a ir a todos los comandos y ahí vamos a buscar algo que sea o ágil o sprint. Obviamente sí te vas a llevar un rato porque si te das cuenta, son muchos botones. Y bueno, otra forma es, ¿qué versión de Project tienes? Es decir, ¿de qué año? Es el... Project no dice. A ver, vamos a ver. ¿En dónde puedo revisarlo? En información, archivo, en información, Archivo, ver, información, no, ahí no fue. proyecto, información. Vamos a ver dónde es. En cuenta. En cuenta está el 2019. Te dice algo de, arriba te dice o Dice profesional o producto. Aquí, en la parte donde usted tiene cliente de escritorio, yo tengo un Microsoft Project Professional 2019. Pues sí tienes la versión 2019. Ujú. Probablemente no tengas la actualización. Entonces aquí ves si tienes. Bueno, primero ves si tienes actualizaciones. Si tienes actualizaciones, las descargas ahorita. Y si tienes las actualizaciones automáticas. Se supone que sí. A ver, las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente. No, entonces sí lo tienes. Ujú. Pues habría que investigar por qué no lo tienes, porque en estricta teoría sí Debería estar. deberías de tener esa funcionalidad, Ujú. pero pues no la tienes. Digo, por lo menos visiblemente no la tienes en Ujú. tu escritorio. Entonces, pues voy a tener que hacer esto. Yo hago el ejercicio, Ok. te lo voy platicando. Entonces, bueno, voy a crear un nuevo proyecto, que en este caso va a ser un proyecto ágil. Entonces le doy clic a proyecto de sprints. Ok. Y aquí de entrada, bueno, se me está presentando la ventana de información del proyecto y es Ujú. porque yo configuré el proyecto así. Pues, Ajá. esto ya lo conoces, pero en particular, cuando yo creo un proyecto ágil, Ujú. se me crea una nueva pestaña, que es una pestaña de sprints. Entonces, ahí tengo 4 botones. El botón de administrar, y en Ujú. ese botón lo que yo hago es comenzar a crear mis sprints o lo que te platiqué previamente, mis cajas negras. ¿Y qué es lo que lo que realmente estoy haciendo con estas cajas negras? Voy a crear 6, bueno, ya creé 7 cajas negras. Y realmente lo que yo estoy diciendo en este momento con Ágil es que todo mi proyecto, yo lo estoy dividiendo, En 7 en este tareas. caso, en 7 sprints y cada uno tiene duración de 2 semanas.
Pero Ok. el trasfondo de esto es que al término de cada una de esas 2 semanas, yo a ti te voy a estar entregando un elemento que es totalmente funcional, es decir, que tú lo puedes utilizar. ¿Lista? Ok. Muy bien, entonces le voy a dar clic en aceptar. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir déjame ver al panel de planeación de Sprint. Y lo que voy a hacer ahí es, no voy a dar de alta tareas, voy a dar de alta los paquetes de trabajo, o sea, lo equivalente a lo que hicimos en la obra negra, que son los paquetes de trabajo, que va a ser en este caso la recámara 1, la recámara 2, sala, comedor, el baño 1, el baño 2, a ver, me falta otra recámara. La cocina y la sala, ¿no? Cocina y No, sala, la cocina. falta el cuarto de estudio. Bien, vamos a suponer que solamente son estos grandes componentes de mi casa. Entonces, a mí realmente lo que me interesa es que tú tengas ese compromiso de que me digas, oye, al término de cada sprint, dime qué componente me vas a construir. Entonces ahí es donde empiezas a decir, a ver, pues cuando yo termine el sprint número 1, el mensaje para ti sería el siguiente. Tú ya puedes habitar la recámara 1. O sea, como cliente, como usuario, tú ya vas a poder dormir en la recámara 1. Cuando termine el sprint número 2, tú ya vas a poder utilizar el baño y la cocina. Cuando termine el sprint número 3, ya vas a poder utilizar el comedor. Cuando termine el sprint número 4, ya vas a poder utilizar la sala. Cuando termine el sprint número 5, ya vas a poder utilizar el segundo baño. Y la recámara la voy a pasar aquí. Y cuando termine el último sprint, para acá, ya vas a usar el cuarto de estudio y la última recámara. Si te das cuenta, es otro nivel de administración. Por un lado, no es un nivel de administración tan detallado, porque realmente, ¿te acuerdas cuando vimos el reporte de avance que yo te dije que a mí me gustaba el reporte de avance booleano? Aquí también se está implementando ese concepto. Aquí la forma de implementación de ese concepto es, oye, si tú me dices que tienes un 80% de avance en la recámara 1, pues eso para mí no me sirve de nada, porque básicamente lo que a mí me tienes que decir es, ¿cuándo puedo habitar, en este caso, la recámara 1? Así de sencillo. O sea, Ágil también lo que está buscando es que tú simplifiques mucho tu proceso de administración. Y por eso es tan importante esa implementación del concepto de caja negra. Es decir, identifícame tus grandes componentes funcionales y dime cómo los vas a construir. Ahora bien, tiene otra ventaja que ya te había dicho. Ese proceso de cambiar la secuencia de construcción, es decir, vamos a suponer que después tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que mejor te entrego el comedor y después te entrego la cocina. Con Ágil lo que estás buscando es que también ese proceso de construcción lo puedas modificar y sea una modificación que al menos en la teoría, bueno, que tanto en la teoría como en la práctica sea algo sumamente posible. Y va a ser posible siempre y cuando tú tengas, como te lo dije previamente,
aislados esos grandes componentes. Y lo importante que los tengas aislados es que los veas así como objetos casi totalmente individuales que tienen, sí tienen una relación con los demás componentes, pero es una relación en donde conoces las fronteras de conexión de esos componentes. Ok. ¿Lista? Sí. Muy bien. Ahora, una vez que empiezas ese proceso de construcción, te pasas a los sprints, que en este caso, pues tienes que comenzar, obviamente, por el sprint número 1. ¿Has escuchado el concepto de tableros de control? Más o menos, sí. Tableros Kanban. No. Muy bien. Un tablero de control, de hecho, es un tablero Kanban. Y ahí te va la historia de Kanban. Kanban implementado tiene aproximadamente, pues ya más de 50 años. Es decir, es un concepto, pues ya bastante viejo, pero no porque sea viejo, significa que no se use o que no te dé beneficios. Más bien al contrario. Kanban tiene demasiados beneficios. ¿Por qué? Cuando nació Kanban, Kanban nació de Toyota, de la armadora Toyota en Japón. Y en ese tiempo, el problema de manufactura que tenía Toyota, y que de hecho tenían todas las empresas maquiladoras de autos, es que dentro de su proceso de construcción del auto, en algún momento la operación se detenía por carencia de piezas en uno de los N pasos de ese proceso de maquila del auto. Y algo que sí ya no recuerdo es si fue una persona o un conjunto de personas dentro de Toyota que dijeron, oigan, es que ese problema, pues la verdad es que es muy sencillo de resolver. Y la propuesta que nosotros tenemos para resolverlo es poner tableros en las paredes, que esos tableros tienen que ser tableros muy sencillos, es decir, no nos hace sentido que nosotros metamos a nuestros obreros a un curso de capacitación de una semana para explicarles el nuevo proceso, porque cuesta demasiado dinero. Es decir, tiene que ser una implementación y un cambio muy rápido, muy sencillo, que todo el mundo pueda interpretar. Y lo que se nos ocurrió es que en un tablero lo que vamos a poner es el inventario que tenemos de las piezas en un cierto paso, y cada que estemos consumiendo esas piezas, pues los vamos a ir actualizando. Y va a haber una persona que cuando vea que ya no tenemos inventario, pues lo que va a hacer es que va a levantar la mano para que se le surta de nueva cuenta con las piezas que hacen falta para que no se detenga nuestro proceso de producción. Y ese mismo concepto está implementado. Bueno, a eso es lo que se le conoce como tableros Kanban. Un tablero que tú vas a tener en la pared, que cualquier persona que pase por el pasillo donde está ese tablero diga, ah, ya sé de lo que se trata y identifico si tenemos o no tenemos un problema. Así de sencillo. Y esa implementación de Kanban también se hizo en los escenarios ágiles. Y lo que se hace en ágil es decir, a ver, pues si tú tienes, en este caso, si me vas a construir una recámara, este ya es un tablero Kanban. Pues dime que estás en el proceso de planeación y entonces lo que haces es que tomas esa actividad, o en este caso tomas ese paquete de trabajo y dices, bueno, si alguien pasa ahorita por el pasillo y ve este tablero, pues entonces va a ver que nosotros estamos construyendo una recámara. Y obviamente, en particular a estos tableros se les da un seguimiento diario, es decir, diario se actualiza el estatus de construcción, en este caso de la recámara. Y lo que tú debes de hacer como, pues en este caso como líder de proyecto, es darle mantenimiento a este proceso de construcción. Y cuando tú lo estés construyendo, pues entonces lo vas a pasar a otra columna en donde se te indique que tú estás construyendo este tablero. Y obviamente lo que tú estás buscando es que al término de ese sprint, tú digas, oye, pues yo ya terminé de construir
la recámara y por consecuencia yo ya voy a liberar ese componente para que los usuarios que necesiten utilizar, en este caso la recámara, ya lo puedan hacer. Y esa es la administración y el seguimiento que tú le vas a dar a tus componentes. ¿Comentarios, dudas que tengas hasta este momento? No, hasta el momento no. Muy bien. ¿Qué tanto crees que se puede implementar estos conceptos en tu empresa? A lo mejor se puede implementar usándolo a lo mejor yo o nada más en mi departamento. Si No, quisieras, sí. ajá, o sea, si esto nada más usándolo yo, no tanto compartiéndolo ya con más, o con a lo mejor con otros departamentos o con la gerencia, pero en el mismo departamento sí. Muy bien. Ahora, te soy sincero. Las empresas que se van con escenarios de trabajo ágil, por Ujú, ejemplo, yo ahorita estoy en una negociación ujú, con Kellogg, pero no Kellogg México, sino Kellogg Centroamérica, en ujú, particular Guatemala y Costa Rica, Colombia. ujú, Y ellos me están pidiendo, no es un curso taller eh, para 30 personas, en donde cuando platiqué con estas personas me dijeron, mira, nosotros ya investigamos de qué se trata Ágil y por cuestión de la dirección, ellos ya ujú. tomaron la decisión de que absolutamente todos los proyectos que nosotros, Kellogg's Centroamérica, desarrollemos, tiene que ser con escenarios de trabajo ágil. Y Ok. lo que está buscando nuestra dirección es precisamente lo que yo te platiqué hace un momento. Ujú, Tener proyectos que cuando nosotros los estemos desarrollando, realmente tengamos mayor certeza de que el producto que nosotros estamos desarrollando va a ser correctamente aceptado por nuestros clientes, por nuestros usuarios. ujú. Eh, y la verdad es que gran parte de empresas que son muy grandes, Sí. de alguna u otra forma están implementando estos conceptos. Digo, yo el año pasado tuve contacto como con 3 farmacéuticas Ujú, y en particular me gustó mucho el comentario de un director que dijo, a ver, nosotros por pues por reuniones que teníamos en comidas y cosas por el estilo, ujú. alguien nos llegó a comentar de estos escenarios de trabajo ágil. No los entendíamos, sino simplemente pues, nos empezó a dar mucha curiosidad de por qué nos mencionaban tanto esto. Yo les fui a dar una plática solamente de qué se trataban estos escenarios y cuando terminé de platicarles, que básicamente fue una plática similar a la que te estoy dando ahorita a ti, Ujú, yo terminé y les dije, ¿qué dudas, comentarios tienen? Y al principio me espanté porque todos se quedaron callados. O sea, la gente que estaba ahí eran directores o el menor rango que tenían eran gerentes. Entonces yo dije, ups, como que no les gustó. Y de repente se paró el director de finanzas y me dice, a ver, déjame ver si estoy entendiendo el concepto, Saúl. Primero te voy a platicar de lo que hacemos nosotros y de la problemática que tenemos. De nosotros, pues desarrollamos productos farmacéuticos, como pueden ser pues, pastillas para el dolor de cabeza o antigripales o ese tipo de medicamentos. Sí. Y por lo regular, cuando nosotros hacemos una planeación de un nuevo producto, pues lo típico que hacemos es que decimos, pues este producto debe de salir al mercado mínimo en un año, máximo en 2 años. Entonces, ahí involucramos tanto nuestro proceso de investigación, involucramos las pruebas del producto, toda la parte burocrática administrativa y pues después ya sale a venta el producto. Dice, pero la verdad es que sí sacamos a mercado esos productos, pero no los sacamos en los tiempos que nosotros planeamos, sino los sacamos 3, 4 años después. Y cuando sacamos, por ejemplo, un antigripal 4 años después,
pues resulta que nuestra competencia ya nos comió el mercado porque ellos ya lo sacaron, un producto similar al nuestro, un año antes o incluso dos o más tiempo antes. Entonces, lo que estoy entendiendo ahorita de ti es que tal vez todo nuestro proceso de desarrollo de ese producto no lo podamos desarrollar nosotros también con Ágil, pero sí hay ciertos procesos que no tenemos control, que sí pudiéramos implementar Ágil y con eso recortar nuestros tiempos de desarrollo. Y me pregunta, ¿es correcto, Saúl, va por ahí? Y le digo, sí, totalmente. O sea, también dependiendo de la naturaleza del producto que tú estés desarrollando, pues hay ciertas limitantes. Por ejemplo, en particular lo que son productos farmacéuticos, tú tienes que pasar por ciertas regulaciones gubernamentales y ciertos tiempos y ciertos procesos. Eso ya no depende de ti, pero lo que son procesos internos, que tal vez esos no los estás desarrollando correctamente, ahí es donde sí puedes meter estos escenarios de trabajo ágil y recortar tus ciclos de desarrollo. Es decir, ágil también te dice, no es a fuerzas. Como es un escenario que se adapta a la organización, pues aquí lo relevante es que tú identifiques dentro de todo tu ciclo de construcción, en dónde están tus cuellos de botella y si realmente dentro de esos cuellos de botella son cuellos de botella que dependen totalmente de ti, ese control o esa administración. Y si la respuesta es, pues sí, depende totalmente de mí, entonces ahí sí, ese proceso ya es candidato a que metas es un escenario de trabajo ágil. ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Dudas, comentarios de ágil? No, creo que sí sería como bueno que me ponga a investigar un poco más de eso para ver qué tanto más se puede aplicar a como lo comenta. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar, bueno, ya son las 10:25. Déjame ver cuál es. Bueno, lo siguiente te voy a mostrar de nueva cuenta Project Server. ¿Quieres que te muestre Project Server antes del descanso o quieres que mejor ya te dé el descanso? Mm, Pues como se sienta más cómodo, no hay como... Yo estoy bien, yo lo decía por si quieres hacer una llamada telefónica o escala técnica. No, estoy todo bien. Muy bien, entonces te voy a mostrar Project Server un poquito más a detalle, más bien Project Online, y después te Ok, doy tu descanso. ok. Bueno, primero te voy a platicar un poquito más de por qué a futuro tal vez tu empresa necesite Project Online. De hecho, en enero voy a dar un curso de Project Online, también Ok. aquí por Vertis, pero se va a hacer presencial. Ok. Eh, Cuando tú estás trabajando en una empresa y esa empresa ya tiene un escenario de trabajo proyectizable, es decir, que trabajan por proyecto, como puede ser, pues, o una fábrica de software, o empresas grandotas como las que te mencioné hace rato, que pueden ser las farmacéuticas o Liverpool o las empresas cerveceras o las embotelladoras o los bancos, o sea, todas esas empresas que sí tienen muchos proyectos, ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? A mi proyecto ya me queda chico. Y en particular, donde me queda chico es en el escenario de colaboración. ¿Por qué? Porque tenemos tantos proyectos que realmente el analizar una cartera de 200 proyectos, cuando ustedes me envían el cronograma a mi correo electrónico de manera individual y yo dirección o yo oficina de administración de proyectos, tengo que hacer un análisis de esos proyectos para tomar decisiones de negocio, la verdad es que ya no se vuelve práctico, ya es una labor muy titánica tener que abrir un cronograma y estarlo revisando y estarlo cuestionando. Y ahí es donde Project Online te dice, pues es que para eso me necesitas. ¿Por qué? Porque realmente el funcionamiento de Project Online es, tú necesitas Project Profesional, y de hecho, bueno, voy a tener que salir de aquí. Déjame guardar mi cronograma. No lo quiero guardar.
y voy a abrir Project Online. Y no sé si te diste cuenta que cuando yo abría mi proyecto, a mí se me presenta esta ventana que a ti no se te presenta. Así es. Y esta ventana en lo particular me dice, a ver, ¿quieres trabajar en tu equipo o quieres trabajar con Project Online? Y en este caso le voy a decir, ya quiero trabajar con Project Online. O sea, lo que estoy haciendo ahorita es, me estoy conectando a una base de datos que está en la nube, que está administrando Microsoft. Y una vez que yo me conecto a esa base de datos, yo ya tengo acceso, en mi caso, como yo soy el administrador, a toda la cartera de proyectos. Es decir, me regreso de nueva cuenta aquí a mi proyecto online que está en la nube y digo, a ver, este cronograma de Donovan, que se llama Azure, curso y oferta de valor, pues realmente quiero ver de qué se trata. Y aquí ya está. Entonces digo, a ver, lo voy a consultar o incluso si lo quiero modificar, lo voy a modificar desde acá. Es decir, un cronograma que yo no hice, ya tengo acceso a él vía Project Online. Ahorita está en modo lectura, los traigo. Y ya es un cronograma ejemplo. Pero yo lo puedo modificar aquí. Y, por ejemplo, cuando yo lo modifico, pues lo único que voy a hacer es le voy a generar línea base. De hecho, sí tenía, se lo estoy actualizando. Lo voy a guardar. Y si te das cuenta ahorita, el proceso de guardado es más lento, porque realmente se lo está llevando a una base de datos. Entonces vamos a esperar a que termine el proceso. Ya lo guardo, es decir, ya se lo llevó a la base de datos, pero aún no está disponible para que todas las personas que estén involucradas en este proyecto lo puedan consultar. Entonces, lo que tengo que hacer es que lo tengo que publicar. Y publicar lo que significa es que ya va a estar disponible para todos los involucrados. Pues me espero a que termine de publicar. Y bueno, en lo que termina, me regreso a mi proyecto online. Cuando tú estás en proyecto online, este es tu ambiente de colaboración. Y dentro de tu ambiente de colaboración, si tú quieres crear un proyecto, ¿te acuerdas que hace rato yo te dije que deberías de tener plantillas por tipo de proyecto? Hay Project Online te dice, oye, pero es que eso yo ya te lo estoy ofreciendo. ¿Y qué significa eso? Que algo que tú puedes hacer en Project Online es configurarlo para que te refleje los tipos de proyecto que tú manejas en tu empresa. Y una vez que tú lo configuras, le dices, a ver, pues, por ejemplo, voy a hacer un proyecto precisamente ágil. En lugar de que empieces con la creación del cronograma, aquí Project Online te dice, primero justifícame ese proyecto. Y la forma como me lo vas a justificar es que me vas a crear un caso de negocio en donde me vas a documentar el objetivo del proyecto, su descripción, me vas a dar antecedentes, me vas a definir el alcance, me vas a describir la problemática, me vas a decir qué áreas de tu organización van a participar en ese proyecto o van a tener impacto en ese proyecto, qué necesidades vas a cubrir, me vas a decir si tienes, qué presupuesto requieres para realizar ese proyecto, me vas a documentar los beneficios que esperas, me vas a cuantificar los beneficios, me vas a indicar la prioridad de ese proyecto. Espero que conteste. ¿Está? Me vas a documentar tu propuesta de solución, me vas a clasificar el riesgo de ese proyecto, me vas a indicar si vas a trabajar con un tercero, pues quién es ese tercero, me vas a indicar qué tipo de proyecto es, cuál es su estado y si estás manejando controles de cambio. Es decir, ¿estás de acuerdo que todo eso no lo tienes con Project Professional? Y esto te va a permitir a ti a futuro, pues realmente tener, por un lado, que la gente que esté creando un nuevo proyecto, pues realmente sí esté justificando por qué es bueno, obviamente aquí le dije que lo guardara, pero pues como no capturé nada, pues no estoy haciendo nada. Le voy a dar clic en cancelar. Pero una vez que tú das de alta esos proyectos, ya los puedes consultar también aquí
en Project Online. Es decir, toda la parte de escenarios de cuello de botella, de que, oye, pregúntale a Esperanza cómo va el proyecto. Con Project Online ya no es necesario porque ya tienes acceso a la documentación y a lo que está sucediendo en ese proyecto en tiempo real. Es decir, por ejemplo, si yo quiero consultar ese caso de negocio y yo soy el director o soy un gerente o soy alguien de auditoría, pues ya sé de qué se trata ese proyecto porque ya está documentado. Si quiero consultar su cronograma, pues ya no es necesario que tú me lo envíes por correo electrónico porque ya está ese cronograma en la nube. Y toda la parte de recursos humanos o recursos materiales también está centralizada en la misma base de datos. Es decir, eh, lo que te da Project Online, por un lado, es como tienes una base de datos, todos tus proyectos y todos tus recursos están centralizados, pero están distribuidos vía un explorador web para que con un esquema de seguridad tú los puedas, o los puedas consultar o los puedas actualizar. Y adicionalmente al caso de negocio y adicionalmente al cronograma, está vinculado tu proyecto con un sitio de colaboración de SharePoint, pues para que subas toda la documentación y para que administres tus lecciones aprendidas, tus riesgos, tus pendientes y tus controles de cambio. Entonces, todo eso ya te da la herramienta. Y posteriormente hay otra herramienta que no sé si la has escuchado, que se llama Power BI. Perdón, no es Power Apps, es Power BI. ¿Qué Sí, es Power así. BI? ¿Ya conoces Power BI? Sí, bueno, tomé un curso también de inteligencia de negocios. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, con Ujú. Power BI, déjame ver dónde están. Aquí están los reportes de Project Online. Entonces, toda la explotación de información, pues ya la haces vía Power BI. Pero pues realmente, por ejemplo, este reporte que te estoy mostrando es de tu portafolio. Es decir, cuando tú tienes proyecto, pues básicamente los reportes que vamos a hacer en un momento van a ser reportes a nivel proyecto. Ok. Pero pues con Power o con Project Online más Power BI, pues lo que Ujú, puedes explotar es tu portafolio. Y por ujú, consecuencia, las decisiones que toman, fue lo que platicamos el día de ayer. En este ujú. caso ya vas a tomar decisiones a nivel de tu portafolio de proyectos. ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Dudas, comentarios de Project Online? No, no ninguna. Bueno, entonces ahora sí te doy tu descanso. ¿Ok? Bien, son Bueno. las 10:35. Al 10 para las 11, estamos de regreso, ¿te parece? Oh, sí, está bien. Bueno, te veo en un rato. Gracias. Sí, gracias.